Buenas a todos, vamos a tocar el tema 10, la Segunda República Española. Como consecuencia de la mala gestión política de la monarquía española, estando el rey el Alfonso XIII, pero ya España estaba muy mal ya desde el siglo XIX, así que el 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República Española. Se hacen reformas para democratizar y modernizar España. ¿Cómo se llega a la caída de esta monarquía? Primer paso, se hace el Pacto de San Sebastián. En 1930, los partidos republicanos y nacionalistas firman este pacto para impulsar un movimiento político revolucionario. Esto acaba en fracaso. Aún así, el gobierno de Berenguer está en crisis y se ve obligado a convocar unas elecciones para ver si estaban a favor de la monarquía o de la república. En estas elecciones municipales salen ganadores los republicanos socialistas, así que el rey Alfonso XIII opta por el exilio. En este momento se constituye el gobierno provisional formado por los republicanos, los socialistas y los nacionalistas, como presidente Alcalá Zamora. España se encontraba tan mal que iniciaron una serie de reformas urgentes en los ámbitos, el gobierno provisional, en los ámbitos sociales, militar, laboral, educativo y agrario. Para la continuidad de este gobierno provisional hubo tres grandes problemas. El primer problema fue la oposición del ejército, de la oligarquía económica y de la iglesia, ya que estas reformas que se hicieron no les favorecían y estaban en contra. Después, parte del proletariado aspiraba a una revolución social, ya que estaban en una situación tan mala que pensaban que la única solución era una revolución, y estaban en contra de las reformas, ya que las reformas son lentas. Los segundos problemas que había era la coyuntura internacional, que no favoreció para nada en la estabilización del nuevo gobierno. Por ejemplo, la crisis económica internacional que había debido al crack del 29. Los nuevos regímenes totalitarios que nacían, como por ejemplo el fascismo en Italia o el nazismo en Alemania, ya que estas nuevas ideologías totalitarias no ayudaban a la ideología que había en España, que era la republicana. Después encontramos el comercio exterior y las inversiones extranjeras, ya que si la gente que tenía dinero no invertía en el comercio en España, había un desempleo muy elevado. Estos fueron uno de los sectores más afectados. Así que por culpa de esto había un malestar en España. Después, en tercera posición, encontramos la diversidad ideológica y de partidos políticos. Esto os lo pongo para que veáis que en ese momento, en el principio de la Segunda República, se encontraban muchos tipos de ideologías diferentes. Por ejemplo, en los republicanos había 3 tipos de ideologías. En las izquierdas había 3 o 4 tipos más de ideologías. En la derecha, más de lo mismo. Así que era imposible que todos tuvieran la misma idea, que todos estuvieran unidos. Siempre había conflicto. Era imposible esto. Aquí encontramos más ideologías diferentes. Encontramos el bienio progresista en el 1931 al 1933. Esto empieza con las elecciones en las Cortes, que fue el primer proceso electoral democrático en España. Esto es muy importante. El primer proceso electoral democrático en la historia de España, que salieron ganando el partido de izquierda como presidente Manuel Azaña. Este partido rápidamente redactó la nueva Constitución, la Constitución de 1931, que no tiene nada que ver con la anterior Constitución, la de 1876. Por ejemplo, uno de los puntos más importantes de esta nueva Constitución fue el sufragio universal, el presidente era elegido por las Cortes, Tribunal de Garantías Constitucionales, se reconoce el derecho de la autonomía de municipios y regiones, y la separación de Estado e Iglesia. Ya que se reconoció el derecho de la autonomía de los municipios y regiones, se hicieron elecciones al Parlamento de Cataluña, que dio un triunfo a Francesc Macià, que acabó como presidente de la Generalitat.
Después también quisieron hacer lo mismo el País Vasco y Galicia, pero no fueron aceptadas, solamente fue aceptada en este momento la de Cataluña. La oposición y fin del gobierno de Azaña. Hubo muchas oposiciones al gobierno de Azaña, ya que era algo nuevo, algo que quería cambiar, y bueno, había muchas ideologías diferentes. Por ejemplo, la revuelta militar dirigida por el general Sanjurjo en 1932, que aprovechó el malestar creado por la cuestión autonómica, aprovechó el malestar que tenía la civilización para hacer esta revuelta militar, aunque acabó en fracaso. También apareció la CEDA, partido de derecha, que cogió importancia a lo largo de esta época. También aparecieron nuevos partidos de los obreros como la Izquierda Obrera y la CNT, partidos que cogieron importancia, así que estaban en contra del partido de Azaña. Y había un ambiente de agitación social, había huelgas, había insurrecciones de los trabajadores, había violencia en la calle. Así que, por causa de todo esto, de todos los problemas y por el poco avance que había, Azaña dimite. Y se convocan unas elecciones generales. En estas elecciones generales, 1933, sale el partido de la CEDA, como Gil Robles, el más votado. Aquí empieza el bienio conservador, que va del 1933 al 1936. En esta época hay muchas discrepancias internas en los partidos de derechas. Hay una inestabilidad en el gobierno muy grande, más y todo que en el anterior gobierno. Por eso se le llama se le puede llamar bienio negro. Que hubo mucho conservadurismo político y anularon las reformas del periodo anterior, anularon la Constitución del 1931. Esto favorece en el aumento de la agitación social. A la gente esto no le gustó. Así que en 1934 hubo una huelga general. La gente no iba a trabajar. Todo un país sin ir a trabajar. Así que el propio gobierno tuvo que poner a su país en estado de guerra para finalizar con esta huelga general. Todo el mundo estaba muy descontento con este gobierno. Mientras ocurría esta huelga general, en Cataluña, el presidente Lluís Companys aprovechó para proclamar el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Proclamar el Estado catalán dentro de la República Federal Española, no fue aceptado y hubo intervención del ejército. Y muchos miembros del gobierno fueron encarcelados y el estatuto proclamado fue suprimido. En Asturias, también mientras pasaba esto de la huelga general, hubo una cosa muy importante que fue una huelga que se convirtió en una revolución social. Hubo intervención del ejército y hubo muchos muertos, que acabó en una dura represión. Durante el 1975 la política del gobierno actual, la del CEDA, se fue haciendo más reaccionaria y derecha fascista, y actuaba en contra de la izquierda y de la República. Como internacionalmente había mucho fascismo como en Italia o en Alemania, los partidos comunistas europeos cogieron fuerzas todos juntos para crear el Frente Popular. Unir todas las fuerzas liberales en contra de la amenaza fascista. Así que en este momento, en 1935, España se divide en dos grandes bloques políticos. El bloque Frente Popular y la derecha. En el 1936 hay nuevas elecciones y sale el Frente Popular como obtuvo la victoria en las elecciones. Sale ganador. Azaña es de nuevo elegido el presidente de la República y se restaura la Generalidad de Cataluña con Lluís Companys, salen de la cárcel y se tramitan el Estatuto de Autonomía del País Vasco y de Galicia. Y se vuelven a reemprender las reformas de la Constitución de 1931 vuelven a salir. Pero el Frente Popular, el partido de Azaña, se ve cohesionado
coexisten dos tendencias diferentes. Los partidarios al reformismo democrático, o sea, que se vayan poniendo reformas poco a poco para mejorar el país, y los favorables a iniciar un proceso de revolución. Estos lo querían mucho más rápido y querían hacer una revolución a partir de la violencia para mejorar. Estos creaban un clima de tensión, hacían huelgas, ocupaban tierras, asaltaban iglesias. En ese periodo se quemaron muchísimas iglesias y hubo mucha violencia en la calle. También porque los sectores conversadores se alarmaron de la violencia que había, y los dos bandos, el bloque nacional y la falange de ultraderecha, trataban de medio de la violencia para desestabilizar el régimen. Entonces el gobierno, por miedo a un golpe de estado, por prevenir, alejó de Madrid a los generales más sospechosos como Franco, Mola y Godet. Mientras pasaba todo esto, hubo el asesinato de Calvo Sotelo, el jefe de la oposición monárquica. Se utilizó como excusa del asesinato de Calvo Sotelo para el golpe de estado el 17 de julio de 1936, aunque estaba planeado desde hace tiempo, y desembocó a la guerra civil. Espero que os haya servido, like y hasta otra.